Mi hija escuchó a mi esposa y me excluyó de su boda, mientras esposa llevaba tiempo engañándome con otro hombre, pero mi familia la apoyó. No puedo esperar a que te cases mañana, esas fueron las palabras exactas que le dije a mi hija, Emma, con una sonrisa de orgullo que se extendía por mi rostro. Ella estaba radiante con su bata blanca, bebiendo su té de la mañana, y yo ya estaba llorando solo de imaginarla caminando hacia el altar. Fue entonces cuando mi esposa Chloe, levantó la vista de su teléfono y me dedicó esa risita petulante y casual que últimamente siempre me ponía la piel de gallina. ¿Qué? La boda fue ayer, dijo, como si me acabara de informar que la basura había sido sacada temprano. Me reí, sinceramente, pensé que estaba bromeando, pero Emma, dulce y leal Emma, simplemente palideció y lentamente tomó su teléfono, abrió su galería, se desplazó una vez y me mostró las fotos. Todos estaban allí, mi hija, mi yerno David, sus damas de honor, mi hermano, mis suegros, Chloe, todos estaban allí, en su boda, un día antes sin mí. No podía sentir las piernas, me temblaba la mano cuando intenté sostener el teléfono. Chloe se encogió de hombros como si nada. Supongo que olvidé decírtelo, jaja, dijo, y volvió a lo que sea que estuviera haciendo en Instagram. Ni siquiera había culpa en su voz, solo esa risa fría y hueca que había llegado a despreciar, la que me decía que vivía con alguien que me veía como nada más que ruido de fondo. No hablé, no pude. Se me cerró la garganta, se me revolvió el estómago y me di la vuelta sin decir palabra. Salí de la casa, mi propia maldita casa, pero mientras caminaba solo, sin chaqueta, sin teléfono, sin billetera, solo con el dolor desgarrándome por dentro, comencé a darme cuenta de algo. Esto no se trataba solo de la boda, esto era una acumulación, un golpe final después de años de esquivar la verdad real. Permíteme retroceder unas semanas. Chloe había estado distante, lo sé. Suena como todas las historias cliché, pero no era solo el habitual trato frío, era quirúrgico, deliberado. De repente, comenzó a atender llamadas. En el garaje, sonriendo a su pantalla como si le estuvieran enviando los malditos números de la lotería, dejó de usar su anillo. Una vez me llamó accidentalmente por el nombre de otra persona, dijo Matt. No conocemos a ningún maldito Matt. Le hacía preguntas, ella respondía con preguntas. ¿Dónde estuviste anoche, Chloe? ¿Por qué estás tan inseguro últimamente, Siempre actúas como si te perteneciera. Quería creer que era paranoico, me supliqué a mí mismo que estuviera equivocado, incluso concerté una cita con un maldito terapeuta, pensando que tal vez estaba en espiral por el estrés del trabajo, pero la verdad tenía garras. Una noche, me desperté a las 2 de la madrugada y ella no estaba en la cama. La encontré abajo, con un vestido rojo ajustado y maquillaje, sosteniendo sus tacones en la mano. Solo fui a dar un paseo, dijo, necesitaba despejar mi cabeza. En tacones de aguja, pero la boda de Emma, fue la gota que colmó el vaso. No invitarme no fue solo un error, fue un mensaje. No importas, y por primera vez en 25 años de matrimonio, lo creí. Pasé la noche en casa de un viejo amigo, Daniel. No habíamos hablado mucho en años, pero en el segundo en que llamé, abrió la puerta y no hizo preguntas. Solo me sirvió un whisky y me dio una manta. ¿Estás bien, hombre?, preguntó. No respondí, me quedé mirando la pared hasta la mañana. Fue entonces cuando el fuego dentro de mí comenzó a arder. Ya no era dolor, sino rabia, traición, humillación. Pensaron que simplemente desaparecería, que me desvanecería en el fondo. Chloe pensó que podía borrarme como una oración de una página, pero cometieron un error, subestimaron al hombre al que le dieron la espalda. Y Chloe no tenía ni idea de cuánto sabía ya, porque me había mantenido callado. Hice el tonto, y ahora tenía tiempo para juntar todas las piezas y asegurarme de que todos sintieran la tormenta que se avecinaba. Ella olvidó contarme sobre la boda, yo olvidé contarle que ya había instalado una grabadora de voz debajo del asiento del auto hacía 2 semanas, y eso ni siquiera era el comienzo. Me senté en la sala de estar de Daniel, mirando fijamente la alfombra, sintiendo cada tic-tac del reloj como una aguja que me arañaba la piel. Finalmente se fue a la cama, pero yo me quedé allí, no podía dormir, mi mente zumbaba, ya no con confusión, sino con claridad. No estaba loco, no estaba exagerando. Chloe estaba escondiendo algo, no, a alguien, y lo había estado haciendo durante mucho tiempo. Esa boda fue solo la bofetada final, la confirmación de que ya no me consideraban parte de mi propia maldita familia. Ni siquiera era una idea tardía, solo un fantasma en una casa que construí con mis propias manos. Alrededor de las 5 de la madrugada, conduje de regreso a casa. El sol apenas se asomaba por el horizonte y el cielo parecía que no podía decidir si quería llorar o arder. Aparqué en la cuadra, entré silenciosamente por la puerta trasera. Ella todavía estaba dormida en la cama, acurrucada como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera clavado un cuchillo en la espalda 24 horas antes. No la desperté,
simplemente me quedé allí mirándola, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Y de repente la odié lo pacífica que se veía, como si no hubiera destruido el momento más importante de la vida de nuestra hija, odié cómo se curvaban sus labios, incluso mientras dormía, probablemente soñando con él, el hombre misterioso, el Matt que había mencionado accidentalmente. Fui al garaje, recuperé la grabadora de debajo del asiento de su auto y la traje adentro, la conecté a mi computadora portátil y presioné reproducir, estática, luego voces su voz. Siempre me haces sentir más viva que él, decía, con un tono entrecortado y bajo, ahora es tan aburrido, todo de lo que quiere hablar es de jubilación, facturas y él. Calentador de agua, luego, una voz masculina, más joven, segura, te mereces algo mejor, él es solo un peso muerto en este momento. Chloe se rió, esa risa otra vez, ni siquiera sabe que cambiamos la fecha de la boda. Piensa que es hoy. Luego un gemido, luego silencio, luego más movimiento, más sonidos. Dejé de grabar, cerré la computadora portátil de golpe, me temblaban las manos, pero mi sangre estaba tranquila, fría, concentrada, como si algo dentro de mí se hubiera roto y realineado. Me estaba engañando, y Emma lo sabía. Emma dejó que sucediera, mi propia hija. Mi niña, todos lo habían elegido a él, o quienquiera que fuera, por encima de mí. Decidí esperar, necesitaba más, necesitaba saberlo todo. Instalé otra grabadora en nuestro dormitorio y una pequeña cámara detrás de la estantería de la oficina, donde atendía sus llamadas. Ya no era paranoia, era guerra, y quería pruebas, no para gritar, no para chillar, para acabar con ella. A la noche siguiente, fingí que todo estaba bien, llegué a casa con comida para llevar, le besé la mejilla, le dije que la extrañaba, apenas me reconoció. Seguía revisando su teléfono debajo de la mesa, la observé, la estudié, cada parpadeo, cada contracción de sus labios. ¿Te ves feliz?, dije. Ella sonrió. ¿Por qué no iba a estarlo? Nuestra hija está casada con un chico que nunca pude brindar, respondí, mirándola a los ojos. Ella se encogió de hombros. Fue hermoso, no te perdiste de mucho. Ahí fue cuando casi lo perdí. Mis manos se apretaron en puños debajo de la mesa y tuve que morderme el interior de la mejilla para no tirar la maldita comida al suelo y gritarle. En cambio, sonreí. Me alegro, de verdad. Esa noche, mientras se duchaba, desbloqueé su teléfono con la contraseña de cumpleaños que había adivinado una semana antes. Fui directamente a sus mensajes, borró todo, por supuesto, pero la gente como Chloe siempre se olvida de la nube, así que revisé sus copias de seguridad. Allí estaba, hilos, docenas. Matt tenía un nombre real, Tyler, un entrenador de gimnasio que conoció el año pasado cuando dijo que estaba tratando de volver a estar en forma. También había fotos, ella, en lencería, en habitaciones de hotel, vídeos de ella bailando para él, acostada desnuda en nuestra cama, burlándose de mí, llamándome él esposo zombie. Casi tiré el teléfono contra la pared, pero no, copié todo, cada mensaje, foto, vídeo. Creé una carpeta secreta en una unidad flash y la guardé en mi maletín. Luego me acosté a su lado esa noche, escuchando su suave respiración, y me prometí a mí mismo que esto no terminaría en lágrimas, no las mías. De todos modos, ella pensó que había ganado. No tenía ni idea de con quién estaba jugando, y en el momento en que vi la cara de Tyler en uno de esos vídeos, sin camisa, en mi casa, con mi bata, sonriendo a la cámara, hice una promesa: se arrepentiría de haberla conocido, y Chloe desearía que me hubiera ido. A la mañana siguiente, Chloe tarareaba en la cocina, preparando panqueques como si no me hubiera destripado el día anterior. Me quedé allí parado mirándola a la espalda, preguntándome cómo alguien podía fingir todo tan bien durante tanto tiempo. Se giró, captó mi mirada e inclinó la cabeza con una pequeña sonrisa falsa. ¿Estás bien?, preguntó, lamiendo el jarabe de su dedo. Forcé un asentimiento. Sí, solo cansado de mí, dijo juguetonamente. Como si fuera una broma interna, le devolví la risa, vacía, robótica. No tenía ni idea de que estaba repitiendo su sucia voz en mi cabeza, susurrando el nombre de Tyler como una oración. Más tarde ese día, pasé por la casa de Emma. Parecía sorprendida, pero no culpable. Eso es lo que me molestó. En realidad me abrazó, actuó como si nada estuviera mal, como si no me hubiera borrado de su boda. Me senté en su sofá mientras ella servía café, sintiéndome como un extraño en la casa de mi propia hija. Te veías hermosa en las fotos, dije finalmente. Hizo una pausa, un destello de incomodidad cruzó su rostro. Si fue una especie de cambio de último minuto. Siento que no pudieras estar allí, papá. Un cambio de último minuto del que tu propio padre no se enteró, dije con más brusquedad de la que pretendía. Se mordió el labio. Fue idea de mamá. Pensó que sería mejor así. ¿Mejor para quién? Emma no respondió,
Su silencio fue más fuerte que una confesión. Me incliné hacia adelante. Es él la razón, Tyler. Levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo sabes de él? Te pillé. Se tapó la boca como si acabara de revelar códigos nucleares. No la presioné, simplemente me puse de pie, le di unas palmaditas en el hombro y salí antes de decir algo de lo que me arrepintiera. De vuelta en casa, Chloe se estaba preparando para salir de nuevo, jeans ajustados, escote pronunciado, tacones que no había usado desde que salíamos. Su teléfono vibró en el mostrador y lo agarró como si fuera un salvavidas. Noche de chicas, pregunté casualmente, sonrió sin levantarla. Vista, ya lo sabes. Dile a Tyler que le mando saludos. La copa de vino en su mano tembló levemente, se giró lentamente, su sonrisa falsa vaciló. ¿Quién? Simplemente sonreí. El que te llama, Dulce Fuego, y le gusta cuando usas el traje de baño rojo de una pieza, el que le dijiste que yo era un zombi, apretó la mandíbula. Me has estado espiando, ¿no, Chloe? He estado confirmando que me has estado mintiendo, a Emma, a todos. Dio un paso hacia mí, la ira superando su fachada engreída. No puedes hacerte la víctima ahora. Dejaste de ser un esposo hace mucho tiempo. Oh, ¿yo soy el malo? Eso es gracioso, nunca me prestaste atención, nunca me tocaste, nunca preguntaste qué quería, siseó, así que encontré a alguien que lo hizo. Entonces empaca tus cosas, dije en voz baja, y vete a vivir con él. Se rió como si fuera una broma. ¿Crees que puedes echarme así como así? Ya hablé con un abogado. Su rostro se torció. Estás fanfarroneando. No lo estoy, y voy a solicitar el divorcio el lunes por la mañana. Pasó junto a mí como una tormenta, murmurando algo entre dientes. Tal vez fue una amenaza, tal vez fue una maldición, ya no me importaba. Esperé hasta que la puerta principal se cerró de golpe, luego abrí la aplicación en mi teléfono. La cámara oculta en la oficina todavía estaba grabando. 30 segundos después, estaba en su auto, llamando a Tyler. Creo que lo sabe, dijo. Tenemos que tener cuidado, demasiado tarde para eso. Esa noche no dormí, me quedé despierto catalogando cada archivo, imprimiendo capturas de pantalla, organizando carpetas, construí un arsenal de guerra digital, algo que ella no podía torcer, no podía negar, no quería venganza, quería justicia, quería que su máscara cayera frente a todos a los que había engañado. Al amanecer, tenía todo lo que necesitaba, y por primera vez en meses, me sentí despierto, no solo consciente vivo. 2 días después. Le entregué los papeles del divorcio durante un brunch con su hermana. Estaba sentada afuera en ese café caro del que siempre presumía, con gafas de sol, bebiendo mimosas como si su vida fuera una película. Caminé directamente hacia la mesa, coloqué el sobre junto a sus huevos benedictinos y dije, pensé que querrías leer esto antes del postre, parpadeó. Confundida por un segundo, luego lo abrió. Su hermana, Megan, se quedó mirando con la boca entreabierta. La cara de Chloe pasó de curiosa a pálida en menos de 5 segundos. Esto es ridículo, murmuró. No, Chloe, lo ridículo es que te acuestes con tu entrenador mientras yo preparaba discursos para la boda de nuestra hija. Se levantó tan rápido que su silla chirrió. Me estás humillando en público. Simplemente devolviendo el favor. La gente de las mesas cercanas estaba mirando ahora, lo cual no planeé, pero tampoco me importó. Megan susurró algo como, tal vez deberíamos hablar en otro lugar, pero Chloe no escuchaba nada. Estaba demasiado ocupada tratando de controlar la narrativa que se desmoronaba en tiempo real. ¿Podemos hablar de esto en casa?, preguntó con los dientes apretados. Claro, dije, justo después de que le expliques a Emma por qué su padre no estuvo en su boda. Su hermana jadeó. Chloe apretó los puños. Estás siendo mezquino y te van a desalojar. Tienes 3 días. Me fui antes de que pudiera responder. Esa noche, vi las imágenes de la cámara de la oficina por última vez. Todavía no lo había notado, pero definitivamente se estaba desmoronando, discutiendo con Tyler por teléfono, gritándole a alguien. Probablemente a su abogado. En un momento, se sentó en el escritorio y lloró. ¿Lágrimas reales? O tal vez también eran falsas. No me detuve a analizar. Para el tercer día, todavía no se había ido, así que llegué a casa temprano del trabajo y allí estaba ella, en el sofá, con la blusa manchada, el rímel corrido. Me miró como si yo fuera el villano de su historia. No tengo a dónde ir, dijo. Tuviste a dónde ir todas las noches durante los últimos 4 meses. Respondí. Golpeó el vaso contra la mesa. ¿Crees que esto es fácil para mí? No, creo que mentir, engañar y usarme como un felpudo viejo fue bastante fácil para ti. ¿Quieres destruirlo todo? Bien. Solo quiero que sepas que también estás lastimando a Emma. Ese nombre me detuvo en seco. No te atrevas a meterla en esto, espeté. Ella puede haber estado callada, pero tú orquestaste este circo, me excluiste de su vida, su boda, su futuro.
No puedes fingir que te importa ahora. Dejó caer la cabeza entre las manos. Cometí errores, ¿no, Chloe? Tomaste decisiones, y ahora tienes que vivir con ellas. No se movió mientras subía las escaleras y comenzaba a meter sus cosas en cajas, sin tocar ni una sola de mis cosas, solo las suyas, el perfume que flotaba en el aire como veneno, la lencería que encontré escondida detrás de un cajón, prendas que nunca la había visto usar para mí, el teléfono oculto que pensó que no conocía. Tiré todo en cajas como si estuviera exorcizando un demonio, y tal vez lo estaba. Más tarde esa noche, finalmente empacó su auto y se fue, sin despedida, sin disculpas, solo silencio. Emma me llamó 2 horas después. Papá, no sé qué decir, susurró. No tienes que decir nada, yo debería haberte dicho, debería haberlos hecho esperar, no fue justo, ¿no? No lo fue. Ella comenzó a llorar, no la detuve, tampoco la consolé. Estaba demasiado cansado para seguir fingiendo, demasiado vacío para ser el hombre en el que todos se apoyaban mientras me apuñalaban por la espalda. Solo quiero que sepas que te amo, dijo. Suspiré. Yo también te amo. Pero, Emma, voy a necesitar tiempo, mucho tiempo. No discutió, y colgué, no por enojo, sino porque finalmente me había quedado sin palabras para darles a las personas que solo escuchaban cuando les convenía. Esa noche, dormí en el medio de la cama por primera vez en años. Había espacio. Espacio real, en silencio, no se sentía como soledad, se sentía como libertad. A la mañana siguiente, el aire de la casa se sentía diferente, más ligero, más frío. Caminé descalzo por el suelo de madera, el silencio ya no escocía como antes, ahora estaba limpio, tranquilo. Preparé café, negro y amargo, y me paré junto a la ventana viendo el amanecer arrastrarse sobre los tejados. Se había ido, finalmente, pero eso no significaba que el daño se hubiera ido con ella. Cada rincón de la casa susurraba pedazos de nuestro pasado, su perfume aún se aferraba al espejo del baño, su letra en notas adhesivas estaba olvidada en el refrigerador, su risa, falsa y aguda, resonaba en mi memoria como una maldita película de terror. Entré en la oficina y abrí la unidad flash, todo seguía allí, capturas de pantalla, audio, vídeo, pruebas de lo que era. No es que lo necesitara más, pero una parte de mí quería tenerlo, por si acaso alguien se atrevía a pintarla como una víctima. Tyler se había quedado en silencio de radio, probablemente asustado. Bien, debería estarlo, no iba a arruinarlo, al menos no legalmente. Pero hice algunas llamadas anónimas, una a su gimnasio, una a su prometida. Si puedes creerlo, sí, estaba comprometido, por supuesto que lo estaba. El tipo tenía cobarde descarado escrito por todas partes. Chloe había sido solo una de sus conquistas, yo solo era el tonto que pagaba las facturas del hotel con mi lealtad y mi tiempo. Emma volvió a llamar, la ignoré, luego llegaron los mensajes de texto. Mamá se está quedando en un motel, se ve mal, papá. No quise lastimarte, solo estaba atrapada en el medio, por favor déjame arreglar esto. No respondí. No puedes ayudar a reconstruir la casa después de haber ayudado a incendiarla. Pero no era frío para ser cruel, era frío para sobrevivir. Cada vez que bajaba la guardia, cada vez que mostraba compasión, alguien la usaba como una debilidad. Ya no iba a ser ese hombre, ni por Chloe, ni por Emma, ni siquiera por mi propia culpa. Al día siguiente, empaqué todo lo que me recordaba a ella, fotos de la boda, regalos de aniversario, la horrible taza pintada a mano que me trajo de Sedona que decía siempre tuyo en cursiva. Llevé las cajas al patio trasero y las prendí fuego. Las llamas lamieron el pasado como si hubieran estado esperando ser liberadas. No se sintió bien, no se sintió mal, simplemente se sintió terminado. Esa noche, Daniel vino con una botella de bourbon. Me enteré, dijo, entregándome el vaso. Todavía no se lo he dicho a nadie, la hermana de Chloe lo hizo, ya veo. Nos sentamos en silencio por un rato, el tipo de silencio que solo existe entre dos hombres que han sangrado a su manera. No hizo preguntas, no dio consejos. Pero al irse, se volvió hacia la puerta. No dejes que te amargue, hombre, deja que te haga mejor, asentí. Pero no estaba seguro de estar de acuerdo. A la semana siguiente, recibí una carta del abogado de Chloe. Quería la casa, la mitad de los ahorros, la pensión alimenticia. Me reía a carcajadas. Luego envié mi propia carta, con fotos, vídeos, una cronología detallada de su aventura, su abandono e incluso su propia voz admitiendo que usó nuestro dinero para alquilar habitaciones de hotel para Tyler. 2 días después, su abogado me llamó. Estaban retirando la solicitud. El silencio después de esa llamada fue ensordecedor. Ni una palabra de ella, ni una disculpa. Pero no la necesitaba. Tenía mi cierre, tenía mi paz, me tenía a mí mismo. Pasaron 3 semanas. La casa se sentía más tranquila, pero no de una manera sofocante. Más bien como una herida que finalmente comienza a cicatrizar. Reorganicé los muebles,
pinté las paredes del dormitorio de un color diferente, tiré las sábanas que le gustaban. Cada pequeño cambio se sintió como una puntada en mi propia recuperación, una forma de recordarme a mí mismo que esto era mío ahora, realmente mío. Todavía no había hablado con Emma, quería hacerlo, de verdad, pero cada vez que su nombre aparecía en mi teléfono, sentía el mismo peso en el pecho, como si me pidieran que perdonara demasiado pronto, que olvidara demasiado. Todavía no estaba allí, tal vez nunca lo estaría. Una tarde, encontré un sobre debajo de mi puerta, sin dirección, sin sello, solo mi nombre con su letra. Lo miré fijamente durante mucho tiempo antes de abrirlo. Dentro había una sola fotografía, éramos Emma y yo, tomada hacía 10 años, la estaba cargando sobre mis hombros en la playa, ambos riendo, empapados en agua salada y luz solar. En el reverso, con la letra de Chloe, decía: ella no quiso lastimarte, yo lo hice, eso fue todo. Me senté, mirando la foto, el dolor volviendo a burbujear en la superficie como ácido, pero esta vez no era ira, era duelo, duelo por la versión de mi vida que pensé que tenía, duelo por la mujer que solía amar, la hija que pensé que había criado en un hogar que significaba algo. Esa noche, finalmente contesté cuando Emma llamó, su voz era pequeña, nerviosa. Hola, papá. No respondí, solo escuché. Sé que no me debes nada. Sé que me quedé parada y vi cómo todo se derrumbaba. Pero solo quiero verte, un café por favor. El viejo yo habría dicho que no, habría colgado, pero el hombre en el que me estaba convirtiendo, el que había sobrevivido a los escombros, no quería vivir aislado, quería sanar, no venganza. Mañana, 11, Java House, exhaló. Está bien, gracias. Colgué antes de poder decir algo suave. A la mañana siguiente, ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de la esquina, con las manos alrededor de una taza como si la estuviera sosteniendo. Parecía mayor de lo que recordaba, mayor de lo que debería ser una chica de 23, sirve para mostrar lo que ese tipo de cosas le pueden hacer a una persona. Se puso de pie cuando me vio, pero no la abracé, solo me senté. Lo siento, dijo de inmediato, no solo por la boda, por todo, por dejar que me pusiera en tu contra, por creer en su versión de las cosas sin preguntarte. Asentí, la dejé hablar. Me dijo que estabas enojado todo el tiempo, que no te importaba, que no querías involucrarte. Parpadeé, sintiendo que mi garganta se apretaba, y le creíste. Quería hacerlo, susurró, porque así era más fácil perdonarla. Nos sentamos en silencio por un momento, del tipo que duele más que cualquier pelea. Debería haberte dicho que la fecha de la boda había cambiado, dijo, llorando. Debería haberte llamado esa mañana. Te busqué, papá, lo hice, seguí esperando que entraras. Dejaste que te borrara. Ella asintió. Y lamenté cada día que no llegó la ira, solo el agotamiento. No me quedaba energía para odiar. No soy perfecto, Emma, dije, pero estuve allí para todo, la escuela, las rodillas raspadas, esa vez que tuviste un ataque de pánico antes de los exámenes finales. Siempre estuve allí, y de repente, ni siquiera valía una invitación. Sollozó en voz baja, secándose los ojos con una servilleta. No te estoy pidiendo que me perdones ahora, dijo, solo quiero una oportunidad para recuperarlo. Terminé mi café, luego extendí la mano por la mesa y puse mi mano sobre la suya. Empieza por presentarte. Ella asintió, lo haría, y por primera vez en meses, no me sentí abandonado, me sentí visto. No fue una victoria, pero fue un comienzo. Las semanas que siguieron fueron lentas, inciertas, pero extrañamente tranquilas. Emma empezó a venir a casa los domingos, generalmente trayendo pasteles e historias sobre el trabajo, siempre un poco incómoda. Como si ambos estuviéramos aprendiendo a hablar un idioma que solíamos dominar con fluidez, pero agradecí el esfuerzo, podía ver que lo estaba intentando, y yo también. No hablamos mucho de Chloe. No lo necesitábamos, su ausencia flotaba en el aire como el olor a humo después de un incendio, tenue, pero imposible de olvidar. Una tarde, Emma y yo estábamos repintando el pasillo. Eligió un azul suave, dijo que le recordaba a la casa de playa que solíamos alquilar cuando era pequeña. Mientras trabajábamos, preguntó, ¿alguna vez la extrañas? No la miré, simplemente sumergí el rodillo en la bandeja. Extraño a quien pensé que era. Esa era la pura verdad, porque Chloe, la verdadera Chloe, probablemente se había ido hacía años, mucho antes de que Tyler apareciera, y la mujer que se quedó en su lugar se había convertido en una maestra en usar mis recuerdos como una máscara. Emma asintió, como si entendiera más de lo que esperaba. Siempre decía que eras frío, distante, pero ella fue la que dejó de hablar primero. Hice una pausa. Mirándola, ¿te acuerdas de eso? Sonrió, triste y cansada. Ahora lo veo. Reescribió todo para hacerse la víctima. Le creí porque era más fácil que enfrentar lo mal que estaban las cosas en realidad.
Seguimos pintando en silencio por un rato. Más tarde esa noche, después de que se fuera, me encontré sentado a la mesa de la cocina, hojeando fotos antiguas en mi teléfono. Allí estábamos, Chloe, Emma y yo en el Gran Cañón, Chloe besándome en la mejilla, Emma riendo con helado chorreando por su mano. Borré la foto, no por odio, sino porque ya no era real, era solo un accesorio de una obra de teatro en la que no sabía que estaba actuando. Esa noche, sonó el timbre, era Megan, la hermana de Chloe. Abrí la puerta lentamente, parecía nerviosa, agarrando su bolso como un escudo. ¿Puedo pasar? Pensé en decir que no, pero me hice a un lado. Se sentó en el sofá, alisando su vestido. No estoy aquí para tomar partido, solo pensé que debería saber. Me senté frente a ella, con los brazos cruzados. ¿Saber qué? Chloe está en el hospital, ataque de pánico, dijeron. Se desplomó en un estacionamiento. La miré fijamente, sin una sola contracción en mi rostro. Se ha estado desmoronando, continuó Megan. Tyler se fue, la dejó hace unas semanas, la desalojaron del motel. Creo que la realidad finalmente la alcanzó. Aparté la mirada hacia la ventana. El cielo era rosa, desvaneciéndose en gris. No te pido que vayas a verla, agregó Megan. Solo pensé que deberías escucharlo de alguien que no es ella. Me puse de pie, caminé hacia la puerta. Gracias por decírmelo, dudó, luego asintió y se fue. Esa noche, me quedé despierto en la cama, mirando al techo, no por culpa, ni siquiera por tristeza, solo reflexión. Andóme como dos personas podían empezar tomándose de la mano bajo las estrellas y terminar como extraños en lados opuestos de un campo de batalla. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que se fuera al buzón de voz. Era Chloe, su voz era apenas un susurro. Hola, sé que no lo merezco, pero solo quería decir que lo siento por todo. No te merecías nada de eso, no sé quién soy más, solo espero que algún día puedas encontrar la paz, colgó. ¿Y sabes qué? Ya la tenía. Fue un mes después de ese mensaje de voz cuando me encontré sentado en el lago que solíamos visitar cada otoño. Chloe y yo habíamos tallado nuestras iniciales en uno de los bancos aquí, hace mucho tiempo, probablemente lijadas o pintadas. Bien, ya no significaba nada. El agua estaba quieta, como un espejo, intacta por el caos que había arrasado mi vida. Me senté allí durante mucho tiempo, respirando el silencio, dejándolo asentarse en mis huesos. La paz no llegó como un amanecer repentino, llegó en pedazos, pequeños momentos, un lento desprendimiento de todo lo que ella dejó atrás. Emma estaba mejor, estábamos reconstruyendo algo real, no la imagen pulida de padre e hija que Chloe solía exhibir en las fiestas, sino algo más tranquilo, más honesto. Todavía tenía culpa en los ojos, pero no necesitaba que la llevara para siempre. Solo necesitaba que estuviera aquí, ahora. Chloe nunca volvió a llamar. Una parte de mí se preguntaba si finalmente había desaparecido por completo. Se mudó, cambió su nombre, tal vez intentó reinventarse a sí misma en la historia de otra persona, pero no miré, no pregunté, no necesitaba saberlo, porque esto, aquí mismo, era el final, no dramático, no explosivo, solo yo, solo, completo y ya no atormentado. ¿Qué aprendí? Que a veces la persona que más amas es la que te hará más daño, que la confianza, una vez destrozada, corta más profundamente que la traición, que el silencio puede curar más que los gritos, y que alejarse no es debilidad, es respeto por uno mismo. Finalmente despertar. Así que si estás leyendo esto, o tal vez estás viviendo algo así, escúchame. No esperes disculpas que nunca llegarán, no te aferres a recuerdos que te mintieron, y no confundas el caos de alguien con tu responsabilidad. No les debes nada, pero te debes todo a ti mismo. Me levanté de ese banco, miré el lago por última vez y me alejé, más ligero que en años, no porque estuviera completamente curado, sino porque finalmente entendí. Nunca fui el roto, solo fui el que se quedó demasiado tiempo en un lugar que no me merecía.